a descubrir dentro de nosotros cuál es su propósito. ¿Qué quieres que hagamos para que cumplamos su voluntad? Por eso decía al principio, es bueno repasar en la Sagrada Escritura, ahora que tenemos la cabeza grande pensando en tantas cosas, ¿verdad? Dejar a un lado el TikTok, el Instagram, el WhatsApp. Esto había un meme que me pareció interesante. WhatsApp ha cerrado 2 horas diarias para que la gente le dé tiempo de bañarse y hacer otras cosas. Estamos abarrotados, estamos condensados de esa cuestión. Hay que saber también a qué cosas nos dirigimos cuando buscamos allí estar, pues, como tenemos que estar y como tenemos que participar de la información para poder pedirle a Dios qué debemos hacer. Pero agarre también la palabra de Dios y no la agarre en el celular. No la agarre en el celular, porque usted la está leyendo en el celular. Agarre el libro. Qué sabroso es poder abrir el libro, leerlo, dejar el celular por allá en silencio, que después de un rato que usted leyó la palabra de Dios, que le diga, te estoy llamando de hace rato, no importa, allá lo dejé. Y deguste, aliméntese y déjese fortalecer y llenar de paz y serenidad con la palabra. Eso es lo primero que nos propone el Evangelio. Para sostener, fortalecer y alimentar nuestra vida de fe es necesario obtener ese alimento por medio de la palabra. Por eso Jesús va a decir, y lo está diciendo concretamente después que le dice a esta gente, trabajen por el alimento que no perece, aquel que les da a quien el Padre ha enviado porque Él lo ha marcado. ¿Y cuál es la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. ¿Cómo vamos a creer en Él si no lo buscamos en su palabra? ¿Cómo vamos a abrirle nuestro corazón si no lo conocemos a través de la palabra? En un primer momento no se nos habla directamente de la Eucaristía. Vendrán los siguientes domingos para seguir leyendo el capítulo 6 para profundizar más en la presencia real de Jesús en la Eucaristía según San Juan. Pero en este primer momento es la palabra la que nos hace que nuestra fe sea fortalecida. No por casualidad San Pablo dice en la carta a los romanos que la fe entra por el oído. En este caso, si tenemos la oportunidad de leer la Sagrada Escritura, la fe entra por los ojos, porque estamos viendo muchas cosas y andamos con los ojos brotados como que si fueran unos huevos fritos. Todo nos sorprende, todo es una agonía, una cosa. Vamos a darle también oportunidad a la palabra de Dios para que sea la que fortalezca nuestra fe y así sepamos pedir a Dios y ponernos en sus manos para que Él nos conceda con su misericordia lo que más conviene y podamos salir de esta realidad lo más pronto posible, podamos alcanzar esos verdaderos caminos de justicia, de paz y de libertad. Luego, aunque Jesús dice que la obra de Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado y por lo tanto dejemos que Él nos nutra, entonces esta gente le cuestiona a Jesús lo siguiente, le dice, ¿y qué obra realizas tú? Porque en el tiempo de nuestros padres Dios mandó maná y mandó pan del cielo. Acaban de tener la multiplicación de los panes y todavía le preguntan a Jesús que qué obra realiza. Pero es que nosotros somos a veces muy cortos de mente. Y me disculpan, pero es que a veces somos en ese sentido muy encerrados en nosotros mismos. Nos cuesta mucho abrir la realidad de nuestros sentidos para descubrir la riqueza que Dios nos quiere dar. Y Jesús dice, claro que sí, al pueblo de Israel, Dios, mi Dios, que mi papá, les dio maná en su tiempo. Pero les aseguro que no fue Moisés, fue Dios, y es Dios quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Qué quiere decir Jesús? Dos cosas. Que no es solamente que ahora es el mismo Jesús como Dios que se ha encarnado, quien nos alimenta y quien nos da el verdadero pan, siendo que Él se va a entregar y se nos va a dar como ese pan, sino que en aquel tiempo, ese que estaba dando el pan, que no era Moisés, por la invocación que había hecho, por las quejas que había escuchado del pueblo, sino Dios que por medio de la palabra, esa que están recordando, esa que traen a colación, esta que nosotros leemos siempre en la primera lectura, en nuestras celebraciones, en esta liturgia de la palabra,
es la primera que tiene que darnos a nosotros razón de dónde nos viene todo lo que nosotros anhelamos y necesitamos. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la razón de ser para que a nosotros no nos falte lo más necesario? Pero sobre todo para que podamos encontrar lo que es más oportuno para crecer interiormente. Ese es el sentido de esto. Luego, por supuesto, Jesús se refiere a esto. Este pan que ha dado Dios es el pan que les ha dado para que ustedes tengan vida eterna, para que no perezcan. Y hay una oración espontánea ahí de esa gente que creo yo que sería la oración para estos días que estamos viviendo y para esta semana. Señor, danos siempre de ese pan.